El día que el sueño americano se llenó literalmente de agujeros. Pero imagínate la esposa. O sea... No, aquí está. Hola, bienvenidos. Acompáñanos a explorar los rincones más oscuros de la historia y las conspiraciones más sorprendentes para preguntarnos, ¿historia o conspiración? Mi nombre es Edwin Guerra y junto a mi colega, amiga y cómplice Brisa Fernández, te invitamos a cuestionar lo establecido y a explorar las teorías que desafían nuestra comprensión de la historia. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra. Bueno, el título de hoy es John F. Kennedy, el asesinato que cambió a los Estados Unidos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que querías hablar de él también? Uh-huh. Ahí está. Comenzamos. En este episodio de Historia o Conspiración, vamos a revivir uno de los crímenes más impactantes del siglo XX. Exploraremos la versión oficial, las teorías más descabelladas y, por supuesto, los documentos desclasificados más recientes. Para al final desmenuzar todo el pollo con nuestra opinión. ¿Fue realmente un lobo solitario? ¿O cuáles de las conspiraciones encajan más con los hechos confirmados? Bueno, pues vamos a comenzar con el crimen y la versión oficial, según lo que está en los archivos oficiales. Comenzamos, estamos en un 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas. Aproximadamente a las 12:30 p.m., la caravana presidencial avanza por Dealey Plaza. El gobernador de Texas, John Connally, y su esposa van en el auto junto al presidente John F. Kennedy y Jackie. Recorren las calles en su limusina descapotable, saludando a la multitud, hasta que de pronto, ¡pum! Moco. No era pausa, ahí todavía no era el balazo. Son balazos, fueron 3. ¡Pum, pum, pum! 3 disparos retumban. Uno falla, otro hiere al gobernador y el tercero atraviesa el cráneo del presidente. Todo en cuestión de segundos. El día que el sueño americano se llenó literalmente de agujeros. Pero imagínate la esposa. O sea... No, aquí está, mira, aquí dice, mira. Fíjate lo que pasó, está más chido lo que pasó después, mira. El caos se apodera del lugar. Jackie, desesperada, intenta recoger pedazos del cráneo de su esposo, escena digna de una película de terror. El presunto responsable, Lee Harvey Oswald, un ex-marine con supuestos lazos comunistas, horas después del crimen, lo arrestan en un cine cercano. Imagínate, él bien cómodo. Sí, acabo de matar al presidente, voy a ir a ver una película. No pasa nada, no me van a hacer nada. Ni le dejaron comer sus palomitas. No sé por qué estoy repitiendo. No estaba repitiendo todo este tiempo. Estuve ahí. Te digo, sí estoy yo con bostezando. Bueno, sí estaba bostezando, pero no tanto. Bueno. Según la versión oficial, Oswald disparó desde la sexta planta del Texas School Book Depository con un rifle italiano Carcano. 3 balas, 2 impactos. Caso cerrado. Tan cerrado, tanto que días después, Oswald es asesinado a sangre fría por Jack Ruby, un mafioso dueño de un club nocturno. Todo transmitido en vivo por televisión. Ay, qué casualidad que la televisión iba... O ya después que lo asesinaron. No. Porque dice transmitido en vivo por televisión. Sí. Hasta parece, ¿cómo iban a saber ellos que lo iban a matar? No, porque lo estaban entrevistando. Haz de cuenta que lo arrestaron en el cine y lo estaban entrevistando así como de que él fue el que disparó y luego llegó ahí uno y lo asesinó ahí al aire.
Debido a todo lo acontecido y la manera en que se desarrollaron los hechos, muchos no creyeron la versión oficial y sugirieron las teorías de conspiración. Y aquí es donde surgen las teorías de conspiración. Vamos a abordar 5 de ellas. La primera, de todas las teorías sobre el asesinato de John F. Kennedy, hay una que resuena con fuerza. La CIA lo eliminó. Y créeme, hay muchas pruebas inquietantes. Que no se supone que ellos son los que tienen que proteger al presidente. O sea, ellos mismos mataron a su presidente. Está como, ¿te acuerdas que te dije que estaba escuchando el video de Dross? Que literalmente dice que la CIA y el FBI tienen todo lo tuyo. So ellos tienen los resources suficientes para encontrar a un criminal y no lo hacen simplemente porque, pues, no, hasta que lo necesiten. Oh. Bueno, dice... Aquí van los motivos. El primer motivo, el primer motivo del por cual creían que fue una conspiración, que la CIA lo mató, fue el fracaso de Bahía de Cochinos. La CIA planeaba invadir Cuba. Kennedy no mandó apoyo aéreo y en plan terminaría en un desastre. El resultado, que John F. Kennedy despide al jefe de la agencia, Alan Dulles. Es el mismo que estábamos hablando de los experimentos del MK Ultra, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Creo que es el mismo que estaba a cargo en ese tiempo. Dice, segundo, Kennedy amenaza con desmantelar la CIA, literalmente dijo que le iba a romper en 1000 pedazos. Ah, pues con razón. Que dijeron, no. Primero atacamos nosotros primero. Sí. Después, semanas antes del asesinato, Lee Harvey Oswald, el supuesto lobo solitario, se reunió con agentes encubiertos de la CIA en México. Así que fueron a México a reunirse. Entonces no actuó solo. Pues quién sabe. Dice, según documentos desclasificados, la CIA sabía de Oswald antes del asesinato, pero lo ocultó. El famoso lobo solitario no era tal, sino un chivo expiatorio. O sea que sí ya sabía de él la CIA. Antes de que él matara al presidente, ya lo habían investigado. Ajá. Pero ya había oído, no me acuerdo dónde, que porque también él era como un activista. Como que estaba un comunista activista. Luego, varios de los testigos afirmaron haber escuchado disparos desde la colina cubierta de hierba, no solo desde el edificio del depósito de libros. Y lo más loco, que la famosa película de Zapruder muestra que la cabeza de Kennedy se mueve hacia atrás, como si el disparo viniera de enfrente, no desde atrás, donde estaba Oswald. Interesante. O sea que según nada más había visto la versión oficial que decía que había solo un tirador. Entonces como le dispararon así y según venía de atrás el disparo y en la película se ve como que mueve hacia adelante y luego mueve hacia atrás. Eso como si fueran dos. Ajá, como si le hubieran pegado de acá y de enfrente. No manches. Dice, aquí viene lo peor, la larga lista de testigos muertos en circunstancias extrañas. Dorothy Kilgallen, una periodista que entrevistó a Jack Ruby, el asesino de Oswald, dijo que tenía pruebas explosivas. Apareció muerta en su casa, oficialmente suicidio accidental. David Ferrier, un exagente de la CIA vinculado a Oswald, murió de un aneurisma cerebral 2 días después de ser interrogado sin autopsia oficial. Entonces los testigos empezaron a morir lentamente, accidentalmente todos. No lentamente, sí, se murieron de un solo muerto. Qué casualidad.
Entonces, después dice aquí que fueron más de 100 personas relacionadas con el caso de John F. Kennedy que murieron en los años siguientes bajo circunstancias sospechosas. Pero aquí en estas van incluidas también otras que van a mencionar más adelante, que son de la segunda teoría, que es que la mató la mafia. La mafia. Sí, ¿Qué mira. tenían que ver con él? A ver, vamos a ver, dice. Vamos con la teoría que tiene tanto peso como las maletas de dinero que movía la mafia. La Cosa Nostra estuvo detrás del asesinato de John F. Kennedy. Mucho más que eso, la relación entre los Kennedy y la mafia era una mezcla explosiva de favores, traiciones y venganzas. Resulta que el padre de John F. Kennedy, Joseph Kennedy, tenía lazos con mafiosos como Sam Giancana y Santo, un traficante quienes ayudaron a influir en las elecciones de 1960, Entonces le hicieron el paro para que su hijo llegara a la Casa Blanca, según. como debe de, como lo hacen allá en mi país natal. Así es. Pero aquí viene la traición. Aquí viene la traición. Una vez en la presidencia, Robert Kennedy, el hermano de John F. Kennedy y fiscal general, lanzó una campaña brutal contra el crimen organizado. Inició cientos de procesos judiciales contra la mafia, usó escuchas ilegales para cazar a capos y arrinconó a figuras como Jimmy Hoffa, líder del sindicato de camioneros, quien tenía lazos con la mafia. Buena jugada en poderle, digo, ¿cómo se dice? Después de que los ayudaron, le declaran la guerra. Uh-huh. Pues sí, el chiste era quedar bien con el pueblo. La mafia no solo tenía motivos, sino también el ejecutor perfecto, Jack Ruby, el hombre que mató a Oswald 2 días después del asesinato. Claro. Claro, porque después de que maten al presidente, lo más lógico es que un ciudadano patriótico se meta a la comisaría y ejecute al único sospechoso, con millones de testigos. Muy creíble. Ruby tenía lazos directos con la mafia. Era dueño de un club nocturno en Dallas, frecuentado por mafiosos, y estaba vinculado con Santos, el traficante, y con Carlos Marcello, dos capos que odiaban a los Kennedy. O sea, el tipo que mató al asesino era colega de mafiosos. Qué conveniente, ¿no? Durante la década de los 60, la CIA reclutó a figuras del crimen organizado como Sam Giancana y Johnny Roselyn para intentar asesinar a Fidel Castro. Entonces la CIA le pidió a los de la mafia que hicieran el trabajo sucio, técnicamente. Sí. Para ellos, mira, lavarse las manos. Uh-huh. En operaciones como Mongos buscaban desestabilizar a Cuba y la CIA usó a la mafia como sicarios encubiertos. Algunas de las teorías sugieren que cuando Kennedy se volvió un problema para ambos, la mafia y la CIA cooperaron para eliminarlo. El típico, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero versión, matemos juntos al presidente. Uno de los sospechosos más fuertes es Carlos Marcello, capo mafioso de Nueva Orleans. En 1985, durante una operación encubierta del FBI, un informante grabó a Marcello admitiendo que había ordenado el asesinato de Kennedy. Lo grabaron diciendo que mató al presidente y no fue una noticia mundial. Pues no. La cinta desapareció durante años. No les conviene, ¿verdad? Pues sí. La cinta desapareció durante años, aunque luego fue recuperada. El gobierno minimizó su relevancia. Y claro, como en toda buena conspiración, los testigos empezaron a morir. Johnny Roselli, mafioso vinculado al caso, fue hallado flotando en un barril en la bahía de Miami con las piernas cortadas. Sam Giancana, quien supuestamente sabía demasiado, fue asesinado a tiros en su casa la noche antes de declarar ante el Congreso. Qué casualidad que antes de declarar los maten. Si ves, y ya ves que la gente hace chistes de que se suben a los aviones y dicen, si hay un doctor aquí, que yo no voy a volar porque luego se va a caer el avión o nos van a querer matar. Pero mira. Uh-huh.
Ahora viene la tercera teoría y una de las más explosivas. Y para muchos que dicen, mucha gente dice que esta fue la razón por la que lo asesinaron. Y es su guerra contra la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? La Reserva. Los que hacen el dinero, los que imprimen el dinero. ¿Se atrasó con un pago o qué? Con la hipoteca. John F. Kennedy intentó quitarle el poder de imprimir dinero a la Reserva Federal. El 4 de junio de 1963, Kennedy firmó la Orden Ejecutiva 1110, que básicamente devolvía al gobierno el poder de emitir la moneda sin pasar por la Reserva Federal. La idea era emitir billetes respaldados en plata, llamados United States Notes, en lugar de los tradicionales Federal Reserve Notes. Que les estaba quitando el negocio, ¿no? Si la orden hubiese entrado en vigor a gran escala, la Reserva Federal habría perdido el control sobre el suministro de dinero. Lo interesante, apenas 5 meses después de firmar la orden, Kennedy fue asesinado. Qué coincidencia. Para entender por qué esta teoría tiene sentido, hay que saber qué es realmente la Reserva Federal. Contrario a lo que muchos piensan, la Fed no es una agencia gubernamental, es un consorcio privado, controla los principales bancos del mundo. O sea, el Banco Central no es del gobierno, sino de banqueros privados, muy democrático todo. Democrático. Democrático. No puedo. Se me lengua la traba. Bueno. Muy democrático todo. Así es. Y lo peor es que la Fed tiene el poder absoluto de imprimir dinero de la nada sin respaldo en oro o plata. Prestar ese dinero al gobierno cobrando intereses y controlar la inflación y la deuda pública a su antojo. Controlan el dinero y el país, ¿verdad? La teoría sugiere que, al firmar la Orden 1110, Kennedy declaró la guerra al sistema bancario privado. Si su plan funcionaba, el gobierno podía imprimir dinero sin endeudarse con la Reserva Federal. Esto habría reducido el poder de los grandes bancos internacionales, que habrían perdido miles de millones en intereses. Y los banqueros, en lugar de mandarle un ramo de flores, decidieron meterle un plomazo. Un ramo de plomazo. Aquí viene un dato más sospechoso. Dice, Lyndon B. Johnson, el vicepresidente que asumió la presidencia tras el asesinato, revocó la orden 1110 poco después de la muerte de Kennedy. ¿Me estás diciendo que el tipo que ocupó su lugar anuló la orden que quitaba poder a los banqueros? ¡Qué sutileza! La teoría va más allá. Algunos creen que el asesinato de John F. Kennedy fue orquestado por una élite financiera global que incluía a bancos internacionales como la familia Rothschild y Rockefeller, quien tenían intereses en la Fed. Poderosos inversionistas que financiaban la Guerra Fría, beneficiándose de la emisión de dinero para el gasto militar. Puros poderosos. Y agencias encubiertas que protegían el sistema financiero a toda costa. Una mezcla de Wall Street, la CIA y mafiosos de cuello blanco. ¡Qué combo! El combo completo. El paquetazo. Ofertón. Ahora viene una de las teorías más inquietantes del caso John F. Kennedy. El misterioso hombre del paraguas, también conocido como Umbrella Man. En pleno día de sol. Ajá. Es el del... ¿Te acuerdas cuando vimos la de Umbrella Academy? Ajá. Ya ves que según ahí sale. Bueno, exacto. El 22 de noviembre de 1963, mientras el sol brillaba en Dallas, un hombre vestido de negro con un paraguas abierto estaba parado cerca de la colina cubierta de hierba, justo donde la caravana de Kennedy pasaba.
En el momento exacto en que John F. Kennedy fue disparado, el hombre levantó su paraguas y giró de forma extraña. Justo después del tiroteo, se sentó tranquilamente en la acera como si nada hubiera pasado, mientras la multitud entraba en pánico. Él bien tranqui ahí. No, pues que nada más le acaban de disparar al presidente, no pasa nada. Lo de todos los días. Ahora, la teoría más popular dice que el paraguas fue una gran señal para un segundo tirador. Según testigos, los disparos no solo venían del depósito de libros, sino también de la colina de hierba, lo que ya habíamos dicho. Algunos creen que el Umbrella Man levantó el paraguas como código visual, indicando que el momento exacto estaba listo para disparar. El paraguas fue la señal, ¿verdad? Varias imágenes y la famosa película Zapruder muestran que de Zapruder. Sí, ¿cómo se dice así? Zapruder, de Zapruder. Bueno, del sapo. Zapruder. Le vamos a decir el sapo. Las películas del sapo ese muestran que después del primer disparo, el hombre paraguas gira su paraguas de forma extraña, como si hubiera dado una segunda señal. Además, testigos aseguran que otro hombre se acercó a él inmediatamente después del tiroteo, como si lo hubiera protegido o recogiendo algo. Algunos teóricos creen que el paraguas en realidad es una arma oculta, una especie de rifle de dardo camuflajeado, capaz de disparar un proyectil envenenado o paralizante. Esta teoría se basa en que la CIA desarrolló armas similares durante la Guerra Fría, como la famosa pistola de dardo envenenado, revelada en las audiencias del Senado en los años 70. No manches. Entonces, ¿a poco sí? ¿Qué? ¿A poco sí puede haber pistolas así en forma de paraguas como sí para despistarla? Sí hay. Pero no creo que anduviera ahí, porque me imagino que él ya sabía que iba a haber seguridad por todos lados, ¿no? ¿Cómo va a andar cargando? Bueno, como era en forma de paraguas a la No, pues según nada más le hicieron como una señal. Yo no creo que haya sido un arma. Algunos creen que el primer disparo falló, pero el dardo paralizante hizo que Kennedy no pudiera reaccionar, dejándolo vulnerable para el segundo tiro letal. En 1978, durante la audiencia del Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos, un hombre llamado Louis Stephen Witt se presentó como el supuesto hombre del paraguas. 15 años después, hasta 15 años después le dieron ganas de confesar por qué. Witt afirmó que no tenía nada que ver con el asesinato, sino que su paraguas era una manera de protesta política. Según él, el paraguas era una referencia a Neville Chamberlain, el primer ministro británico que usaba un paraguas negro como símbolo personal. Witt dijo que quería molestar a Kennedy comparándolo con Chamberlain, a quien muchos consideran como un blando. Entonces usó el paraguas como mensaje. Justo el día que lo iban a matar. Justo en el momento en que le iban a disparar. No, justo en el momento en que le dispararon. Aunque Witt se presentó como el Umbrella Man, muchos expertos no creen en su historia. Su paraguas no coincidía exactamente con el que se ve en las imágenes de 1963 y su testimonio no explicaba por qué otro hombre misterioso se acercó a él tras los disparos y ambos se alejaron con total calma mientras la multitud entraba en pánico. A lo mejor ni era, ¿no? Simplemente quería agarrar algún tipo de fama. Quería salir en la entrevistas, tele. Sí. Bueno, y vamos a la última conspiración, que esta está más volada. Vamos a adentrarnos en una de las teorías más fueras de este mundo, lo que sugiere que el presidente John F. Kennedy fue asesinado debido a su interés en los objetos voladores no identificados y la vida extraterrestre. Entonces los aliens lo mataron. Vamos a ver qué dicen. Bueno, según esta teoría, no serían precisamente los extraterrestres quienes lo apretaron el gatillo, sino
las agencias gubernamentales habrían eliminado a Kennedy para evitar que revelara información clasificada sobre ovnis. Ya sabemos, ya sabemos, ya sabemos, ya los han visto, hay videos. Cuando tenía 12 años me metí a YouTube a buscar videos de ovnis en el cielo y me salían y de sirenas. La base de esta teoría radica en un memorándum atribuido a Kennedy, fechado el 12 de noviembre de 1963, apenas 10 días antes de su asesinato. En este documento dirigido al director de la CIA, Kennedy solicita una revisión de la clasificación de todos los archivos de inteligencia OVNI que afectan a la seguridad nacional. Además, expresa su deseo de compartir información con la NASA y propone un programa en conjunto de exploración espacial con la Unión Soviética. Kennedy quería compartir nuestros secretos de ovnis con los soviéticos en plena Guerra Fría. Eso suena más arriesgado que jugar al Twister con un pulpo. ¿Cómo? Exactamente. Esta iniciativa de cooperación internacional en plena tensión geopolítica levantó sospechas en ciertos sectores de inteligencia. Temían que compartir información sobre fenómenos aéreos inexplicables pudiera comprometer la seguridad nacional. Algunos teóricos sugieren que la insistencia de Kennedy en desclasificar la información sobre ovnis y su intención de colaborar con la Unión Soviética en temas espaciales inquietaron a la CIA y a otras agencias de inteligencia. Temían que revelar estos secretos pudieran exponer tecnologías militares avanzadas que se estaban desarrollando bajo la cobertura de avistamientos de ovnis. Pensaron que como que si la gente se daba cuenta se iban a paniquear acá y se les iba a salir. Aunque quién sabe, ¿verdad? Porque hay gente que le daría más bien curiosidad. Pues sí. En vez de pánico. ¿A la gente? Uh-huh. Pero ya de eso a eliminar al presidente, no manches. No les pasa nada. Escúchate. En años posteriores se han desclasificado documentos que muestran el interés de Kennedy en los fenómenos aéreos no identificados. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes de que este interés estuviera relacionado con su asesinato. La falta de evidencia sólida ha llevado a que esta teoría sea considerada como una de las más especulativas y menos respaldadas por la comunidad histórica. Bueno, si algo hemos aprendido hoy es que cuando se trata de teorías de conspiración, el cielo no es el límite, es solo el comienzo. Hey. Recientemente el gobierno de Estados Unidos ha desclasificado miles de documentos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy. Esta acción busca arrojar a luz sobre uno de los eventos más controvertidos de la historia moderna. Entonces, después de más de 60 años, finalmente sabremos si fue el mayordomo en la biblioteca con el candelabro. Esa mami es candela. Hey. Bueno, no exactamente. El 18 de marzo de 2025, la administración del presidente Donald Trump reveló la liberación de aproximadamente 80,000 archivos previamente 80,000 clasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy. ¿Cómo así? Entre los documentos desclasificados se encuentran testimonios no redactados y registros que revelan la extinción de la vigilancia y manipulación de la CIA sobre Lee Harvey Oswald antes del asesinato. La CIA estaba más pendiente del Lee Harvey. Ajá. Algo así. Los archivos detallaban las interacciones de Oswald con agentes soviéticos y sus intentos por obtener una visa en México, lo que añade capas en su complejidad de su perfil. México lindo y querido. Sabía que las playas de México no eran lo único caliente ahí. Los documentos también ilustran la relación tensa entre el presidente Kennedy y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, especialmente
después de la fallida invasión de Bahía de Cochinos. Kennedy desconfiaba de la CIA y llegó a planear su desmantelamiento, sospechando que elementos deshonestos dentro de la agencia estaban involucrados en actividades ilegales. Entonces, ¿Kennedy quería despedir a la CIA? Eso es como querer despedir al árbitro en medio partido. Porque no podían matar a los cubanos. Quería matar al... ¿Cómo se llama? ¡Ño! ¡Coño! Quería matar a los cubanos. No podía. Además, los archivos abordaban el asesinato de Robert F. Kennedy y exploraban las implicaciones internacionales, incluyendo interacciones con la inteligencia australiana. Vaya, vaya, vaya. Esto suena más internacional que una película de Hollywood. Es importante destacar que, aunque se han desclasificado miles de documentos, algunos archivos, especialmente declaraciones de impuestos, se me movió. Especialmente declaraciones de impuestos, no están sujetos al mandato de divulgación de 2017 y alrededor de 3,000 archivos aún no se han publicado completamente. Claro, pues no más van a sacar lo que le conviene. Nos quieren tener todavía en esa nube. Estas desclasificaciones recientes proporcionan una visión más profunda de las operaciones de inteligencia de la época y las complejidades que rodean el asesinato de J.F. Kennedy. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes en ciertos aspectos significa que algunas teorías de conspiración probablemente persistan. Entonces, seguiremos debatiendo si fue la CIA, la mafia, los extraterrestres o el mayordomo. Que la intriga continúe. Y así, llegamos al final de este extenso viaje por uno de los eventos más oscuros y enigmáticos de la historia moderna, el asesinato de John F. Kennedy. Un magnicidio que no solo marcó a una nación, sino también dejó un legado de dudas, especulaciones y desconfianza hacia las instituciones, una vez más, como el MK Ultra. Más aparte, una colección de teorías más largas de las que ya había, ¿verdad? Lo fascinante del caso es que nunca dejó de evolucionar. Las inconsistencias de las versiones oficiales, las múltiples teorías de conspiración y la opacidad en la desclasificación de documentos han mantenido el misterio vivo durante más de 6 décadas. Como en una serie o película, que ya cuando vas llegando ya a la verdad, te la cambian y te confunden más, ¿verdad? Y todavía faltan porque no se desclasificaron bien los últimos. Este caso nos deja varias lecciones importantes, no solo sobre la historia de Estados Unidos, sino también sobre el funcionamiento del poder y la transparencia gubernamental. En primer lugar, expone la fragilidad de las versiones oficiales. La Comisión Warren concluyó que Lee Harvey Oswald actuó solo, pero las pruebas circunstanciales y la falta de acceso a documentos claves alimentaron por décadas el escepticismo. En segundo lugar, el manejo del caso mostró la capacidad del poder para ocultar información, ya sea por razones de seguridad nacional o por encubrimientos estratégicos. Por encubrimientos estratégicos, claro, porque cuando alguien dice, no se preocupen, les daremos toda la información en 60 años, obvio, te genera confianza total. A pesar de los avances en la desclasificación, la falta de total transparencia sigue siendo una deuda pendiente. Muchos documentos, especialmente relacionados con la CIA, el FBI y la Reserva Federal, aún permanecen bajo llave o han sido severamente editados. Esta opacidad perpetúa la desconfianza pública, alimentando las teorías más descabelladas, desde complots extraterrestres hasta manipulaciones financieras secretas. Claro, porque nada dice, somos inocentes como ocultar archivos durante 60 años. Y sacarlos editados. Y únicamente sacar lo que quieren que sepamos, no todo. Aquí es donde entra la crítica constructiva. Es un imperativo que los gobiernos
prioricen la transparencia histórica. La sociedad tiene el derecho de acceder a la verdad completa sin filtros políticos o burocráticos. Dejar documentos cruciales en la obscuridad solo alimentan el escepticismo y la desconfianza hacia las instituciones. Porque si la verdad está clasificada, entonces solo nos queda la imaginación y ya vimos que la gente tiene mucha. Exacto. Y si bien es cierto que muchas teorías pueden ser descabelladas, la falta de claridad oficial hace que las más delirantes parezcan creíbles. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera revelado todos los archivos del inicio, sin censura, probablemente muchas teorías habrían muerto por falta de sustento. Pero al ocultar información, por décadas, el gobierno se convirtió en su propio villano, alimentando las conspiraciones. A pesar de las revelaciones recientes, el caso sigue siendo un enigma. Las teorías sobre la CIA, la mafia, la Reserva Federal e incluso los extraterrestres continuarían flotando en el imaginario colectivo. Y mientras los documentos desclasificados no salgan completamente a la luz, la historia seguirá incompleta. Y Hollywood feliz porque más películas de acción para ellos, ¿verdad? El asesinato de John F. Kennedy no solo nos habla del pasado, sino también nos advierte sobre el presente y el futuro. Nos recuerda que los gobiernos, incluso los democráticos, pueden ocultar la verdad, que las instituciones no siempre protegen a sus ciudadanos, sino sus propios intereses, y que la historia, por muy documentada que esté, siempre puede ser manipulada o incompleta. Incompleta, como esa frase que... Bueno, algo que creo que ya todos sabemos, e incluso hay un audio en TikTok que dice, and remember kids, when the government tell you they'll never do it, they'll never do something, yes, they will. Que dice, y recuerden chicos, cuando el gobierno les dice, nosotros nunca haríamos eso, no les crean porque claro que lo harían. Y lo harán, y lo seguirán haciendo. Eso solo aumenta más paranoia. Lo cierto es que John F. Kennedy no solo fue asesinado en Dallas, sino también en la memoria colectiva, fragmentada por años, y de mentiras a medias, los archivos ocultos y verdades a medias. Por su legado, más allá de las teorías de conspiración, sigue vivo. La búsqueda de una sociedad más justa, informada y transparente. Aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos exigir la verdad completa, porque solo con la verdad podemos construir un futuro sin sombras. Pues ya que desclasifiquen, que saquen todo. ¿Cuántas teorías no hay? Y todas las teorías son súper malas. O sea, no es como que cuando salga la verdad, ay, no sabíamos que había pasado eso. Bueno. ¿Sí te gustó? Sí. Como la teoría que dicen que supuestamente el John F. Kennedy andaba con la Marilyn Monroe. Sí. También. No. A ver, vamos a preguntarle al ChatGPT. ¿Es cierto que John F. Kennedy? Aquí pregúntale del programa. Hola, ¿es cierto que el presidente John F. Kennedy tenía un amorío romance con Marilyn Monroe? Sí. Y vaya que ese romance entre John F. Kennedy y Marilyn Monroe ha sido parte del folclore conspirativo que rodea la vida del presidente. Aunque nunca se confirmó oficialmente, hay fuertes indicios y testimonios que sugieren que tuvieron un affair secreto. El rumor cobró fuerza después de la famosa interpretación de Happy Birthday, Mr. President, que Marilyn cantó a JFK el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden. Su sensual interpretación, junto con el hecho de que llevaba un vestido ajustadísimo y brillante, alimentó las especulaciones. Se dice que Kennedy y Marilyn se conocieron en fiestas privadas organizadas por el actor Peter Lawford, cuñado del presidente, y que habrían mantenido encuentros discretos. Además, tras la misteriosa muerte de Monroe en agosto de 1962, surgieron teorías que sugerían que su deceso estaba relacionado con su romance con JFK e incluso con su hermano Robert Kennedy, con quien también se le vinculó. Algunos creen que
fue silenciada para proteger secretos presidenciales. Si te interesa, puedo ayudarte a agregar esta parte al podcast, ya sea como un dato extra o como parte de las teorías de conspiración que rodean a Kennedy. Sí, me acuerdo que yo había escuchado eso, pero en una teoría de conspiración sobre la muerte de Marilyn Monroe, y fue cuando escuché eso de que supuestamente por el presidente. No, yo no había escuchado nada de John F. Kennedy. Ni videos había visto. Qué loco. De su asesinato, pero ya vi que... Y sí que he escuchado tiene esa muchas canción también, esa que dicen. ¿Cuál? La de Happy Happy Birthday, Birthday. Mr. President, que sí le hacía así. Ups. No la vi, yo no la he escuchado. La necesito ver, a ver cómo se ve. Te la pongo. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscarla aquí. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Por qué crees que lo mataron? ¿Tú cuál opinas que fue la verdadera razón? Pues para silenciarlo. ¿Pero por qué silenciarlo? ¿De qué o qué? También silenciarlo y a la vez porque como que se estaba metiendo, como que se quería apoderar de varias cosas y los otros sentían como esa competencia de que no, este güey nos va a quitar esto. Como los del dinero. Uh-huh. Bueno, ¿qué piensas tú? Yo creo que fue un poco de todo. Tenía muchos enemigos. A lo mejor todos se pusieron de acuerdo. Puede ser también. ¿No crees? Sí, porque mira, si a todos les convenía. Quería desmantelar la CIA. ¿Qué más quería hacer? Lo del dinero. El de los bancos. Uh-huh. Que eso deberían de hacer para que no impriman mucho dinero así. Si lo de Marilyn Monroe fue cierto, que sabía que pero como que le estaba contando información supuestamente de la presidencia, a lo mejor él a ella, o no, si le estaba compartiendo. Pero no creo que ella tuvo que ver en el asesinato de él. No, pues no. Aquí está, 1962. Happy birthday. Thanks for the memories to President John F. Kennedy. ¿Crees que nos hagan copyright si lo subimos ahí? Si lo subo. No sé, pero adelántale como quieran. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday Pues yo lo miré normal, ¿no? Es su trabajo, es un artista, tiene que entretener. Como la Gloria cuando canta Doctor Psiquiatra, hasta se sube allá a las mesas. Rodilla para esos tiempos. Mucha rodilla y mucho hombro. Tobillo. Pues sí, yo creo que sí fue una mezcla de todo. De como a todos les andaba cagando. A todos les convenía su muerte. Un poquito se cooperaron entre todos. ¿Sabes qué? Hay que hacer la cooperación para matarlo y ya. Como en la iglesia cuando pasan la esta. Ándale. Todos, ándale. Y pues sí. Bueno, pues ese fue el final.